sino en transformarse, en encarnarse. Por eso es que le llamamos a este trozo de la doctrina cristiana, le llamamos la encarnación. Ahora vamos a rectificar un poquito eso, porque tú estás oyendo modernamente en estos últimos tiempos una palabra muy común que se usa que se está usando de mucha moda, que es reencarnación. ¿Usted lo ha escuchado, sí o no? Bueno, la reencarnación es una aberración de la encarnación de Cristo. Es decir, es una palabra que toma sus raíces en las religiones orientales, básicamente en la India. Y los famosos gurú, los iluminados de las religiones hindú, que están absorbiendo, llenando todas las áreas modernas, está inundando la cultura y la mentalidad estadounidense. Es decir, el estadounidense es una persona dada a todo lo nuevo, a todo lo espectacular, a todo lo que está de moda. ¿Entiende? El estadounidense tiene la mentalidad de no sentirse que me aburro por mucho tiempo con la misma cosa. Entonces la doctrina de Cristo le suena ya un poco aburrida y empiezan a establecer su visión y su objetivo hacia la doctrina de la reencarnación. Observa un detalle: que no estés tú sentado sobre alguna gallina en este día, porque la banca se pudo haber sido una gallina hace 500,000 años atrás. ¿Entiendes? Porque hace 500,000 años atrás el árbol primero fue una gallina, después fue un lagartijo y después fue un árbol, lo cortamos, hicimos la banca. Entonces a lo mejor estamos sentados sobre una gallina en esta mañana. Nadie tiene ni la menor idea. La doctrina de la reencarnación es una doctrina satánica, es una doctrina diabólica, es una doctrina de demonios, dice el apóstol Pablo. ¿Por qué? Porque no hay tal reencarnación. La Biblia dice que el hombre nace y muere una vez. Nace una vez y muere una vez, y una vez estará en la presencia de Dios para rendir cuentas. Es decir, que usted no va a volver a reencarnar. Me encantaría haber sido un rey en épocas antiguas, pero mire, desde que reencarné vine sin ninguna riqueza. Tú te puedes imaginar toda esta cantidad de tonterías que usted va a reencarnar en esto, y algunas están pensando que van a ser la reina Isabel de Inglaterra. Bueno, la doctrina de la reencarnación es la aberración moderna de la doctrina de la encarnación. La Biblia no usa la palabra encarnación, esto es un término teológico, pero la Biblia sí usa encarne. ¿Entiendes? Por eso quiero especificar bien esto, para que tú lo sepas. Cuando estudiemos doctrinas falsas, entonces vamos a hablar un poco más sobre la reencarnación, porque no me quiero detener hoy. Mi objetivo no es hablarte de la reencarnación, sino de la encarnación de Cristo. Cuando estudiemos Nueva Era, cuando estudiemos doctrinas falsas, entonces vamos a tratar un poco más el tema de la falsa doctrina de la reencarnación. Pero quiero que leas conmigo en la Biblia estos 3 pasajes que tenemos ahí. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 2. No Evangelio de Juan, sino Primera de Juan, las cartas apostólicas. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 2. Tenga su Biblia, por favor, muy manuable, porque la vamos a estar el texto bíblico. Es fundamental que usted aprenda lo que la Biblia enseña. ¿Tiene su Biblia con usted?
Levántame su Biblia, por favor, quiero verla. Mira, si hay alguna persona al lado suyo que no tiene Biblia, ahí acérqueselo y ayude con la suya, porque es muy importante que todos podamos leer el texto bíblico. Dice, en esto conoced el Espíritu de Dios. Escucha bien esto, amado. Ahora mira el verso 3. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, no es de Dios. Y este es espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Tan importantísima es esta doctrina para la vida cristiana y tan vital que la Biblia establece dramáticamente que si usted no cree y si usted no confiesa que el Cristo que nosotros adoramos es el Dios eterno que vino y se hizo carne, el Espíritu eterno de Dios, el Dios de la gloria, el Dios del universo, el Dios que no tiene cuerpo ni forma, pero se hizo carne en Cristo Jesús. Cristo es el Dios de la gloria hecho carne. Si usted entiende de una filosofía o de una religión o de una teología que diga que eso no es verdad, dice la Biblia que es espíritu de ¿qué? Del anticristo. Es decir, Cristo no es un reencarnado, Cristo no es un superhombre, Cristo no es el primer revolucionario del mundo, Cristo no es el mejor ayudador de los pobres, Cristo no es el hombre más bueno que caminó en la tierra. No, Cristo es Dios, el Dios eterno, el Dios invisible, el Dios espíritu venido en carne. Porque Él es el Hijo de Dios, entonces el mejor hombre de la tierra, entonces el ayudador de los pobres, entonces del mejor corazón. ¿Sabes qué? Lo que tú tienes que saber es la base teológica y doctrinal que tú estableces, sobre la cual usted se va a parar y usted va a sustentar su fe sobre la persona de Jesús. No lo adoramos porque Él es bueno, no lo adoramos porque Él es chévere, no lo adoramos porque Él es un ayudador de los hombres. No. Lo adoramos porque Él es el Dios eterno hecho carne. Por eso es que lo adoramos. Ahora, el Dios eterno hecho carne es el ayudador de los hombres. El Dios eterno hecho carne es el más chévere del mundo. Y si te gusta la idea, es el primer revolucionario del mundo también. Como a mí no me gusta la idea. Es decir, lo que quiero que tú entiendas es que la base teológica es la que define tu concepto y tu convicción del Dios y del Cristo que tú adoras. La casa donde tú vives tiene una simiente, tiene una foundation abajo. Y sobre esa foundation, sobre esos simientes, usted establece la casa que usted tiene arriba. Mi adoración y mi convicción de Cristo y mi fe de Cristo no es por lo que Él hizo, sino por lo que Él es. ¿Sabe que muchos cristianos tienen ese concepto de confundido, verdad? Señor, yo te amo mucho porque tú me amas mucho. Yo te amo mucho porque tú eres bueno conmigo.
Yo te amo mucho porque tú eres muy chévere con las demás personas. No, 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 no. Él es un Dios de justicia también, y de vez en cuando su mano es una mano de espada que acaba con todo el mundo. Y ese día no te va a gustar mucho. Pero Él sigue siendo el Dios hecho carne. Entonces la confesión doctrinal de que el Jesucristo que murió en la cruz del Calvario es el Dios eterno, el Dios de la gloria, hecho carne, venido a ser carne. ¿Sabe? Fíjate bien, amado, tan importante es esta definición, que es exactamente lo que define el poder del que murió en la cruz del Calvario. Déjeme compartir contigo esta reflexión en esta mañana. Observa a Cristo en la cruz. ¿Estás ahí conmigo? ¿Puedes estarlo observando ahora, sí o no? Bien. Tienes a Cristo en la cruz del Calvario. ¿Lo tienes ahí? ¿Es un hombre el que está muriendo? ¿O es Dios el que está muriendo? Dios no puede morir, pero un hombre no te puede salvar a todos. ¿Tienes a Cristo en la cruz? ¿Lo tienes ahí o no? Dios no puede morir. No morirá Dios nunca. Pero un hombre, un buen y bondadoso hombre, la Biblia dice que puede morir por uno. Hay una premisa bíblica que dice: un hombre puede sustituir a un hombre. El que está en la cruz del Calvario, ¿quién es? Exactamente. La definición teológica de quién es el que está en la cruz del Calvario comienza en la definición teológica de quién es el que nació en Belén. ¿Quién nació en Belén? ¿Un hombre? ¿Un bebé? Ramoncito, Juancito, Luisito. ¿Nació en Belén Luisito? ¿Fue Jesucito el que nació en Belén? ¿Es Dios el que nació en Belén? Es que Dios no puede nacer. Dice el apóstol Pablo: insondable e inalcanzable es este misterio. ¿Sabe qué es lo que ocurrió en Belén? El Dios de la gloria, el Espíritu del Dios de la gloria, del Dios eterno, se hizo carne, se engendró en el vientre de María, se humilló. Navidad no es una gloria, Navidad es una humillación. Navidad no es una celebración de fiesta. Navidad es una humillación para el Dios de la gloria. El Dios de la gloria, el incomparable, el inmenso, toda la inmensidad de la existencia se encarnó. Y a eso le llamamos el comienzo de la humillación de Cristo. Para hacerse carne y venir Dios hombre. No es 50% Dios, 50% hombre. Es 100% Dios, es 100% hombre. Es la naturaleza más extraordinaria. Es el milagro
de la encarnación. Es el Dios Emanuel hecho carne, asumiendo todas las propiedades y toda la naturaleza humana, sin dejar de ser Dios, haciéndose hombre, para poder en la cruz morir como hombre para sustituirnos a nosotros, y como Dios en el poder de que esa salvación sea eterna y mundialmente alcanzable para todos. Cuando los cristianos no pueden entender esto, no pueden adorar. Porque el enfoque del Cristo que tienen alante es muy débil. Cuando los líderes cristianos no saben esto, no pueden servir, porque el enfoque del Cristo que tienen alante es muy limitado. Mira conmigo, Primera de Timoteo 3:16. Vamos a mirar Primera de Timoteo 3:16. Estos son mensajes teológicos para estudiar la Biblia. Primera de Timoteo, capítulo 3, verso 16. ¿Estás aquí conmigo? Maestros de escuela dominical, diáconos, músicos, adoradores, todos los líderes que tienes que enseñar Biblia en algún momento. Mira conmigo. Dice, e indiscutible, grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. El Dios invisible se hace visible a través de la carne de Cristo. Justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo y recibido arriba en gloria. El misterio de la encarnación de Cristo, el hacerse un sarqui, el crear, el manifestarse en carne para que se haga visible a la luz de los ojos humanos. ¿Te acuerdas cuando Cristo está reunido con sus discípulos después de la resurrección y le dijeron, Señor, no hemos visto al Padre? Y Jesús le dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Es decir, porque todo lo que el Padre tiene soy yo. La carne de Cristo, el cuerpo visible de la carne de Cristo, es la toma de posesión de la gloria de Dios, de lo invisible de Dios, que tomó posesión para hacerse visible, para que nosotros pudiéramos verlo, porque a Dios nadie lo puede ver. Ahora lee conmigo Romanos capítulo 8, versículo 3. Porque lo que era imposible por la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Aquí hay una razón teológica del por qué Dios se hace carne. El hombre, tú y yo, en nuestra naturaleza débil, en nuestra naturaleza humana, nuestra naturaleza de carne, dice que a causa de nuestra debilidad de la carne no podemos, si tú y yo no podemos acercarnos a la gracia de Dios,
tú y yo no podemos acercarnos a la presencia de Dios estando en la carne sometida al pecado. La justicia de Dios demanda que el hombre venga y se acerque a Él. Pero el hombre que se acerque a Dios en la condición de carne morirá. En el Antiguo Testamento hay un simbolismo muy interesante. Cuando Dios mandó a construir el tabernáculo de Israel para adorar. Ese tabernáculo, esa tienda móvil, ellos armaban y desarmaban. En su alrededor de la tienda tenía una cerca, una barda, y esa barda era de tela. Era de tela de lino blanco, lana blanca. Era de tela. Tan simple como eso. Pero Dios dijo, fíjate bien, Dios dijo así: el que se acerque a esa barda, a esa cerca que era de lino blanco y la toque, morirá. Morirá. Esa cerca en lino blanco representaba el perímetro de la santidad de Dios. Tú y yo, en nuestra condición de carne, en nuestra condición natural, no podemos acercarnos a la santidad de Dios. No tenemos acceso a la presencia de Dios, no tenemos acceso a la santidad de Dios. Si usted y yo nos acercáramos a la santidad de Dios, a la presencia de Dios, en nuestra condición de carne, moriríamos irremediablemente, instantáneamente moriríamos. Porque no es posible la relación entre el pecado y la santidad de Dios. Ahora, escucha bien esto. El Dios de la santidad, el Dios que puso la cerca, le dice al hombre: quiero que vengas a mí. Si la justicia de Dios, el carácter de la justicia de Dios exige que usted y yo nos acerquemos. Usted ha tratado de regañar alguna vez a su muchacho y ellos salen corriendo, ¿verdad? ¿Y qué usted le dice? Ven aquí, ¿sí o no? No corra, que peor. Ven acá, acércate aquí. Yo le decía a mis hijos así. Y mi hijo varón descubrió la estrategia. Entonces le decía a la hermana: oye, Dalila, mira, el secreto con mi papá es que cuando él te diga ven y míralo a los ojos, él se queda tranquilo. Entonces yo le decía: mírame a los ojos, pero ella miraba para otra parte. Entonces el hermano le decía: oye, si tú lo miras, ya él no te va a pegar, no te va a regañar, ya tú sabes. Entonces él aprendió la estrategia. Pero ese es el problema, que la justicia demanda que tú vengas. Dios es un Dios de justicia. Y esa parte no te gusta mucho. Dios no es un Dios de, tú sabes, de que tú puedes burlarte de Él. Es un Dios de justicia, es un Dios que exige que el hombre venga y se presente delante de Él. Pero ¿cómo vengo y me presento delante de Él si tengo una santidad que me limita a acercarme a Él? Ahora, este Dios que está aquí, que está en todo su concepto de justicia exigente, dijo: ese hombre no puede venir si yo no lo traigo. Entonces él
de este lado de acá, cruzó la barda acá. Se hizo carne, se hizo hombre como yo. ¿Ves? Y cruzó del lado acá. Cruzó la barda, cruzó la cerca del lado acá. Para que entonces tú y para que entonces yo no me acerque a la cerca, sino me acerque a Él, que se hizo carne igual que yo. Entonces me acerco a Él y le digo: Padre, quiero acercarme a tu justicia, quiero acercarme a tu santidad, pero yo solo no puedo. Entonces dice Jesús: echa sobre ¿quién? Echa sobre mí tu carga. Es decir, pon tu mano sobre mí. Pon tu vida sobre mí, pon tu carne sobre mi carne. Pon tu debilidad sobre mí. Y yo te ayudo a cruzar la barda. ¿Tú estás aquí conmigo o no? ¿Tú sabes quién es ese que cruzó para el lado allá? Ese es el Dios Padre que está del lado acá en su santidad, y que cuando empieza el proceso de cruzar para el lado acá, se metió en el vientre de María, y a través del vientre de María se cruzó para el lado acá, y cuando nació acá, nació hecho carne en forma de bebé. Esta es la gracia, este es el puente, este es el camino, este es el concepto del Cristo como el regalo de la gracia a través del cual tú te acercas. Ahora tú no tienes que acercarte a la barda, tú no tienes que tocar la tela, tú tienes que venir a Cristo, te acercas a Cristo, le pones la mano encima y le dices: Señor, mírame, aquí estoy yo, en mi carne, en mi debilidad, en mi humanidad, en mi pecado, en mi tragedia, porque el Cristo que se cruzó del lado acá y que nació hecho un bebé en carne semejante a ti, es semejante a mí, te conoce en tu debilidad, te conoce en tu problema, y entonces este Cristo que vino del lado acá de la barda es el Cristo hecho carne, el Dios, el logo que estaba del lado allá, que se cruzó del lado acá. Cuando miras a Cristo, miras al Padre humillado. Mira toda la gloria del Rey. El Rey que está en el trono. El dueño de la gloria, del brillo y del oro. Que se quita todas sus vestiduras. Que se quita todo su esplendor. Y que se cruza del lado allá, para que tú y yo no moramos al tocar la barda. Puedes adorarlo o no. Fíjate lo que dice Romanos 8:3. Porque era imposible, estando nosotros acá, era imposible estando del lado acá, era imposible por la ley humana, por la naturaleza, por cuanto era débil por la carne. Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Ahora, todo el que venga y toca a Cristo, y se acerca a Cristo, y lo toma a Él, y pone tu vida sobre Cristo, entonces a través de Cristo nos acercamos a la barda de la santidad de Dios. Con Cristo tenemos el acceso a acercarnos a la barda para no morir. ¿Tú entiendes eso? Quiero que te vaya hoy de aquí, Iglesia Ebenecer, entendiendo bien eso. Yo sé que algunos de ustedes nunca lo habían oído, pero quiero que lo entiendas bien esta mañana, porque entender esto es vital
para tu salvación y para tu adoración. ¿Sabes por qué lo adoro? Porque es el Dios de la gloria haciéndose carne para cruzarme la barda de la santidad del lado allá, sin que yo muera. Quiero orar por ti en esta mañana. Quiero orar para que tú entiendas esta verdad. Quiero orar para que cuando te acerques a la mesa de Cristo sepas lo que haces. Tengas conciencia de quién es tu Redentor, de quién es tu Salvador. Ese es el Cristo manifestado en carne, el Dios de la gloria, viniendo del lado acá para llevarme a mí y a ti a acercarnos a la presencia del Padre sin morir. Porque en nuestra naturaleza, en nuestro pecado, no nos podemos acercar. ¿Usted entendió esto, hermano? Quiero hacerte una invitación en esta hora. ¿Cuántos de los que están aquí en esta tarde ya no te has acercado a Jesucristo como el Salvador de tu vida, que te puede cruzar de aquí para acá? Él es el único que tiene el poder, el único. No hay Virgen María, ni la Virgen Morena, ni la de las 4 moños, ninguna virgen, ningún San Lázaro, ningún santo, ningún crucifijo, ninguna cadena, ningún guano bendito atrás de la puerta de tu casa, ningún vasito de agua abajo de tu cama. Tú sabes que yo a veces cuando predico así en las iglesias me dice: pastor, ¿por qué tú dices en la iglesia no hay nada de eso? Cuidado que sí hay. Yo sé que aquí hay gente que puede tener su resguardito por allá, confiando que en ese resguardito es donde va su seguridad. Oye, cuando llega a tu casa, bótalo. El único que te puede cruzar la barda es Cristo hecho carne. ¿Entiendes? El único que puede, que tiene el poder, el único que tiene el poder para tocar el corazón del hombre, perdonarlo, redimirlo y cruzarlo, es Cristo, porque solo Él se cruzó del lado acá. María no se cruzó del lado acá, ni Buda se cruzó del lado acá, ni Mahoma se cruzó del lado acá. El único que cruzó la justicia y se encarnó para tomarte a ti y cruzarme y acercarme a la santidad, a la demanda del dueño, es Cristo. Entonces solo tú y yo podemos tomarlo a Él como Salvador. ¿Hay alguna persona aquí hoy que no has tomado a Cristo como el Salvador de tu vida? Yo te voy a invitar hoy, porque hoy es un buen momento para que tú le digas: yo lo quiero tomar y yo quiero que en Él me perdone y a través de Él yo pueda llegar a la santidad del Padre. ¿Hay alguna persona aquí que quiere tomar esta mañana a Cristo como el Salvador de tu vida? Y quieres tomarlo a Él como la seguridad de tu salvación. Fíjate bien. Y quieres tomarlo como la garantía que a través de Él es que tú llegas a la presencia del Padre. ¿Quieres tomarlo hoy? Ven conmigo. Te voy a invitar que te pongas de pie y yo voy a orar por ti. Quiero que vengas aquí conmigo hoy. Todos los que quieren venir aquí hoy.